Doy la más cordial bienvenida a todos cada uno de ustedes, los que están en este lugar, a los que nos estén viendo por los diferentes medios. Damos gracias a Dios porque hasta ahora nos ha ayudado el Señor, hasta ahora podemos estar aquí y darle gracias a Dios, sabiendo que ha tenido cuidado de nosotros aún en los que hemos pasado situaciones adversas de salud, situaciones difíciles, y Dios nos ha guardado aún también en el gozo que muchos hemos tenido en estos tiempos. Estamos iniciando un nuevo año y doy gracias a Dios por ello porque hemos podido estar. La semana pasada estuvimos compartiendo el cómo debemos enfrentar este año 2025 y creo que fue de grande bendición y tenemos que enfrentarlo con mucha fe, con mucha valentía, con mucho esmero y esfuerzo dentro de las cosas de Dios. Vamos a seguir con la serie El Libro de los Jueces, que dejamos hace un par de semanas. Vamos a continuar, vamos a estar viendo del capítulo 9, del versículo 7 al versículo 21, pero mismo día vamos a hacer una remembranza, un recordatorio del Libro de los Jueces, y un buen punto para empezar a recordar y entender la esencia de este libro sería Jueces, capítulo 2, versículo 11 al 13. Voy a leerlo así, dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó? Que los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. ¿Qué hicieron? Sirvieron a otros dioses. ¿Qué hicieron? Abandonaron, dejaron a Jehová, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es en esencia de lo que nos habla el libro de los Jueces. Estoy haciendo esto para que podamos entrar en materia en lo que vamos a estar viendo el día de hoy, porque dejamos algunas semanas de estudiar esta serie, y vemos que dijimos que el libro de Jueces, el nombre es apropiado. ¿Por qué? Porque se refiere a los líderes que Dios dio a su pueblo para la preservación en contra de los enemigos. Dios llamó a liberar al pueblo y él estableció líderes. Dice en Jueces capítulo 2 versículo 16: y Jehová levantó jueces para que los librasen de la mano de los que les despojaban. El título en hebreo de Jueces quiere decir libertadores o salvadores. Y en este libro se mencionan a 12 jueces. Hemos visto 5 jueces, hemos visto a Otoniel, a Ot, Sangar, Débora, y el último juez que vimos fue Gedeón. Y vamos a continuar viéndolo. Pero ¿cuál es la idea principal de este libro? ¿Cuál es la idea? Es mostrar el ciclo de pecado del pueblo de Israel. Israel pecaba, sufría, clamaba, venía un libertador, había salvación, pero nuevamente empezaba un ciclo, volvían a pecar, a sufrir, a clamar, venía la salvación y nuevamente. Y todo por no tener un arrepentimiento genuino. Ellos tenían un arrepentimiento emocional, pero no sincero. Y así nos pasa a nosotros muchas veces, que nosotros tenemos a veces un arrepentimiento emocional, momentáneo, pero no nos hemos arrepentido, no hemos cambiado, no hemos dado ese giro para que nosotros podamos hallar la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál fue la razón por la cual se escribió este libro, el Libro de los Jueces? Y lo hemos visto y lo vimos en su momento. El escritor aquí nos hace una advertencia, y le hace una advertencia a las generaciones futuras de la gravedad de la desobediencia a Dios, del pecado, de la gravedad de la desobediencia a Dios, del pecado. ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos siendo obedientes a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios? ¿Cómo nos encontramos? Cada uno de nosotros puede decir que sí, o podemos engañar a todas las personas, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios sabe cómo está. Por eso la razón principal de este libro es decirnos, ¿saben qué? Hay una advertencia a las generaciones que vienen. ¿Cuál es? La gravedad, la desobediencia, el alejarnos de Dios. Eso es a través del pecado. Y estuvimos viendo, en el último estudio, estuvimos viendo a un gobernante, a un personaje, Abimelech, que era hijo de una criada de Gedeón, que era de Siquén. Era su concubina, pero era de Siquén. Y estuvimos viendo a Abimelech, a este hombre que no era el sucesor de liderazgo de su padre, pero
Este hombre usurpó, este hombre hizo algo malo para poder llegar a ser gobernante de ese pueblo. Dios no lo había establecido a él porque él no había establecido una monarquía hereditaria. O sea, no sus hijos podían heredar el liderazgo, sino que Dios no lo había hecho así. Y había, ¿por qué? Porque había otros 69 hermanos de él. Recuerden que Gedeón tuvo muchos hijos y entonces también ellos querían suceder a su padre. Pero ¿cómo inicia esto? ¿Qué es lo que hizo Abimelech? Lo vimos en el último estudio que tuvimos, que fue en Jueces 9, iniciamos 9 del capítulo 1 al versículo 6. ¿Qué es lo que hace este hombre? Este hombre es muy astuto para engañar, este hombre es muy, muy astuto para hacer cosas. Él usa la demagogia para poder obtener el poder. ¿Y cómo es que usa la demagogia? Él les dice, hace una propuesta que parece más adecuada a la nación de donde era su madre, la nación donde estaban los hermanos de su madre, donde estaban familiares de su madre, donde tenía gran parentesco. Él va y les dice, es mejor 1 que 70, es mejor que reine 1 por 70. Y yo me acuerdo que compartía, yo decía, es parecido a los eslogan de los políticos cuando dicen, el presidente del empleo. ¿Para qué? Para que nos identifiquemos con él de acuerdo a nuestra necesidad, a nuestro dolor. Y él está diciendo es mejor 1 que 70, esa es demagogia. Pero además, era tan ruin y maquinaba todo, que usó el rumor para obtener el favor del pueblo. Él les dijo al pueblo, vayan y digan a la gente que yo soy la mejor opción. Vayan, cuéntenle a la gente que yo soy la mejor opción. Mejor que aquellos 70. Y empezó a levantar este rumor. El rumor es una mentira, un supuesto que corre de boca en boca, que al final termina pareciendo una verdad. Él sabía que en ese pueblo contaba con la familia de su madre, con la familia de mucha gente, y él hace eso. Y no solamente él hace eso, sino que él hace un acuerdo con dirigentes de esos dioses, de esa religión pagana, y le dan dinero, 70 ciclos de plata, y él con ese dinero va y junta hombres ociosos y los trae y hace algo muy, muy tremendo, asesina a todos sus hermanos. Él no quería que nadie fuera oposición, y él dice, voy a terminar con todos porque yo quiero gobernar sin oposición. Eso lo vimos en Jueces 9:5, dice, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, que es Gedeón, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotán, el hijo menor de Jerobal, que se escondió, del cual estaremos hablando el día de hoy. Y yo decía en ese momento, ¿hasta dónde llegamos para conseguir lo que queremos? Muchos pasamos por encima del esposo, esposa, hijos, hijas, familias, mentimos, robamos, manipulamos por alcanzar nuestros sueños, por alcanzar lo que deseamos, y no nos interesan los medios ni las formas. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Este hombre era malo que estuviera al poder, pues realmente no, pero la forma en que llegó sí era malo, había obrado de una forma tremenda. Ahora, eliminada la oposición, se dejó coronar como rey, pero hay una cosa, el pueblo no consultó a Dios si este hombre debería de ser su propio gobernante o no. El pueblo no consultó a Dios. Todo lo que nosotros hagamos, tenemos que llevarlo a las manos de nuestro Dios. Todo lo que hagamos, mayormente cuando vamos a ocupar un puesto mejor, un salario mejor, vamos a presidir en nuestra calle, en nuestra comunidad, un liderazgo, tenemos que ponerle todo en manos de Dios. Cualquier cosa que nosotros hagamos, tenemos que ponerlo en manos de Dios. Como esa mujer estéril que no podía tener un bebé y que fue y clamó a Dios y Dios se lo concedió. Todo en manos de Dios, para que podamos decir, si el Señor quiere, voy a ir y voy a hacer esto y esto y esto, pero si el Señor quiere, contemplando a Dios en primer lugar. Aquí no se consultó a Dios, sino que Él dijo, ¿saben qué? Es mejor 1 que 70. Y díganles que soy mejor que cualquiera. Y ahora vamos a estar hablando de lo que pasa del versículo 7 al versículo 21. Vamos a hablar de Jotán.
Veremos la denuncia de una persona justa. Pero antes vamos a orar para entrar en materia. El título de esta predicación se titula, y grábatelo y subráyalo, rehuyendo al liderazgo. Y lo repito porque es importante, rehuyendo al liderazgo. ¿Sí? Vamos a orar. Señor Jesús, te agradezco en este mediodía por la bendición que nos has dado. Porque aún, Señor, en medio de las circunstancias buenas y no tan buenas, tú nos has guardado y nos has cuidado porque tú eres nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestra providencia. Tú eres nuestra roca, nuestro castillo. Tú eres en quien confiamos. Incrementa nuestra fe y ayúdanos a creer lo que tu palabra dice, Señor, porque a veces por las circunstancias pareciera, Señor, que dudamos. No permitas eso. Te pido y ruego que tu palabra expuesta sea, Señor, porque tu Espíritu Santo habla al pueblo, habla al corazón. Prepara los corazones y seas tú hablando, yo solamente instrumento, Señor. Un instrumento, Señor, que no mereciera o no merezco estar aquí, pero, Señor, por tu gracia, por tu amor, aquí estamos, Señor. En tus manos ponemos este mensaje, esta palabra, y te pido que sea para la gloria tuya y bendición de tu pueblo, de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios, Jueces capítulo 9, versículo 7. A veces cuando estoy preparando los temas digo, ¿qué voy a hablar de esto? ¿Qué voy a decir? Pero el Señor siempre me ilumina, el Señor siempre pone los medios y las formas para que podamos hacerlo. Dice el versículo 7. Cuando se lo dijeron a Jotán, ¿qué le dijeron a Jotán? Que lo iban a proclamar rey a Abimelech y él sabía que había matado a sus hermanos. Fue y se puso en la cumbre del monte de Jericín y alzando su voz, dice que clamó y les dijo, oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Él dice que fue cuando le dijeron que iban a proclamar a Abimelech como rey. Y Jotán fue a dar un discurso. Fue a dar una denuncia de una injusticia que se estaba cometiendo en Israel. Y la pregunta es, ¿por qué nosotros nos callamos cuando se está cometiendo una injusticia? Cuando somos tratados mal en el trabajo, cuando las mujeres, hombres son abusados por su cónyuge, cuando nos han robado, o muchas veces nosotros callamos muchas injusticias. Y la pregunta es, ¿por qué callamos las injusticias? Este hombre no cayó, este hombre fue, estaban reunidos porque iban a coronar a este Abimelech, y él fue en una peña que sobresalía, él fue y dice que alzó su voz y clamó y les dijo, yo imagino que gritó, que les dijo, pongan atención, oídme, dice, oídme, pongan atención. Este hombre, Jotán, en este versículo nos dice que no se puede callar, no puede callar la injusticia. Él estaba pasando, él sabía lo que estaba pasando y lo que había pasado, que sus hermanos habían sido asesinados, que se había levantado un falso líder, un líder autoritario, un líder injusto. Él decía, ese hombre asesinó a mi familia, ese hombre no es un hombre justo, no es un hombre íntegro. Él estaba ahí diciéndole al pueblo. Jotán no se cayó ante la injusticia, dice que alzó su voz. Dice que alzó su voz. Saber que algo es injusto y yo no lo denuncio es ser parte de esa injusticia. Cuando callamos de injusticia, estamos empañando, por decirlo así, la justicia de Dios. La Biblia dice, es injusto que los hijos no obedezcan a sus padres. Es injusto que un hombre prometa amar a su mujer toda su vida y estén dando con otra. Eso es injusto. Y si esas ciertas cosas hay que denunciarlas de la forma correcta y con las personas correctas. Es necesario que nosotros lo hagamos cuando estamos viendo alguna injusticia, aún en nuestra iglesia, en la calle, ir con las personas correctas, ponerle manos de Dios a hablar. No, que no haya rumores, ser sabios. Y dejar las injusticias y dejar los rumores para que todo fluya de una manera mejor. Jotán dice, yo no voy a callar lo que ustedes están haciendo. Han elegido a un falso rey y han aprobado el asesinato y yo no me voy a callar ante eso.
Y nosotros no podemos callarnos ante tantas injusticias que hay. Tenemos que alzar nuestra voz como iglesia, por ejemplo, contra el aborto y muchas cosas similares. Tenemos que levantar nuestra voz, porque no es justo que un país invierta más en armas que en salud, que en medicina, que gaste más en propaganda que en educación. Esto es injusto. Y claro, el pueblo tiene que alzar la voz y no estoy diciendo que sean agresivos, no estoy diciendo que hagan algo malo, sino alzar su voz con argumentos a la hora de votar. Muchos de nosotros decimos, tenemos malos gobiernos y el mundo está gobernado por hombres malos, pero ¿por qué? ¿Por qué vamos a ver por qué está sucediendo eso? Y a veces decimos, es que no sé ni por quién votar. Todos son iguales. ¿Qué voy a hacer? ¿Pero por qué pasa esto? Ahorita vamos a ver por qué está pasando esto. Y aquí Cotán es lo que se le está diciendo, denunciando la injusticia. Y aquí está el mensaje que dio y el mensaje para nosotros. Versículo 8 al 13. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejarme aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú reina sobre nosotros. Y respondiendo la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. ¿Qué está pasando aquí? Al contar Jotán esta parábola, está confrontando a los líderes que deberían de gobernar y no están gobernando. Porque pusieron muchas excusas y aún se ponen excusas espirituales. Y ese ha sido el error en estos tiempos en la iglesia. Somos tan espirituales que no queremos involucrarnos en arte, en política, en música, en teatro. Y a veces somos tan espirituales que decimos, nosotros con ir a la iglesia es suficiente. Y esa es la causa que vemos quien termina gobernando. ¿Por qué termina gobernando quien gobierna? El olivo, la higuera, la vid son plantas muy importantes, más en el Medio Oriente. Todas ellas son muy apetecidas por lo que producen estas plantas, lo sabemos. El vino, el higo, son muy, muy apetecibles y producen grandes cosas. Pero se negaron a gobernar sobre los árboles y dieron sus razones. Y escucha esto, aunque sus razones pueden ser correctas, no eran correctas. Estas plantas representan a los líderes influyentes, capaces, íntegros, pero no están dispuestos a gobernar. Muchas veces es injusto que estemos gobernados por gente que no es capaz, que no tiene la preparación, que cuando hay hombres y mujeres que pueden hacerlo, no lo hacen. No lo hacen. Y eso nos debe de dar tristeza. Mucha gente critica al gobierno, pero mucha gente critica al gobierno cuando estos son incapaces de hacer algo por sus propias vidas, por su propia familia. Tienen idea de cambiar al mundo, pero no cambian ni sus propias vidas, no hacen nada, no quieren hacer nada. Y hay hombres que sí son capaces. Y no solamente que son capaces, sino que Dios les ha dado la capacidad, la inteligencia, la sabiduría y están preparados para hacerlo. Pero es triste que no lo están haciendo. Y la pregunta es, ¿por qué no están liderando ellos? Y siempre encontramos excusas. Siempre hay excusas para no tomar la responsabilidad que Dios quiere que usted tome, porque le ha provisto de dones, de talentos para desempeñar su papel en su obra, fuera de su obra, para desempeñar un papel en la colonia, en la comunidad, en la alcaldía. Pero a veces no queremos porque siempre hay excusas para nosotros. Siempre hay excusas para que alguien tome su papel. Mira lo que dice Lucas 14, 17 y 18. Lucas 14, versículos 17 y 18. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decirles a los convidados, venid, ya todo está preparado. Y todos comenzaron ¿a qué? A excusarse.
Todos comenzaron a excusarse. Y ese es el problema de los seres humanos. Estamos dando excusas. ¿Qué voy a ir a la iglesia si hace frío? ¿Qué voy a ir a la iglesia si estoy enfermo? ¿Qué voy a ir a la iglesia si está lloviendo? Yo no me involucro a la iglesia porque no puedo. Yo no me involucro porque tengo otros compromisos. No queremos tomar la responsabilidad que Dios demanda de cada uno de nosotros. La responsabilidad que ha puesto en nosotros cuando pasamos a ser hijos de Dios. Rehuimos al liderazgo. Rehuimos. 14, 18 al 20, Lucas, seguimos, dice, y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Excúsame. Wow, excusa tras excusa tras excusa. Aquí podemos ver las cosas más comunes y corrientes que el ser humano pone para no hacer lo que tiene que hacer, para no ser responsable en el lugar que tiene que estar, tanto en la iglesia como en su trabajo, como en la comunidad, como en su estado. No quiere ser responsable. Primero dice que los negocios, es que tengo negocios, son súper importantes, no puedo descuidarlos, tengo una hacienda. ¿Cuántos de nosotros, de los que lo están viendo, no vamos a la iglesia porque esa es nuestra finalidad, el estar pendiente de nuestros negocios? Y luego otro dice también, ¿sabes qué? Es que los bueyes, debo estar al pendiente, mi trabajo es importante, no tengo tiempo para nada, termino muy cansado. Y otro dice, me acabo de casar, mi familia, ¿cómo voy a ir a la iglesia? ¿Cómo voy a ir a la iglesia? ¿Sabes cuándo vas a volver a la iglesia? Cuando tengas problemas por no haber venido a la iglesia. Y eso pasa y lo podemos ver. Eso pasa y lo podemos ver. ¿Qué excusa está usted poniendo? Primero, para crecer espiritualmente, para involucrarte en algún ministerio en la iglesia. ¿Y sabes por qué te digo eso? Porque muchos de nosotros vemos las deficiencias que hay en el lugar. Y sabes tú qué hacer y sabes que puedes hacer mucho para mejorarlo. Pero siempre hay una excusa en su mente para no hacerlo, sabiendo que hay necesidades donde sabes que las cosas están mal y que tú puedes hacer algo al respecto, que tú puedes hacer algo por ello, pero no queremos, nos excusamos. Tú sabes que hay necesidades en tu colonia y no nos involucramos. Tú sabes que hay necesidades en tu escuela y no te involucras. Tú sabes que hay necesidades en muchas partes y no te involucras. No lo haces. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos viendo las deficiencias del lugar, en este caso de tu iglesia. ¿Y por qué no nos levantamos en poder y decimos, yo puedo hacer algo por esta iglesia, yo puedo hacer algo por los hermanos, yo puedo hacer algo para darle la gloria a Dios? ¿Cuál es tu excusa? Por más que te afanes a este mundo, por más que te afanes a las cosas de este mundo, un día se van a quedar. Tenemos que darle, como dijo el Señor, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. No podemos ser gente ahora que solamente denuncie las cosas. Tenemos que ser gente que hace cambios para que esas cosas mejoren. Y lo repito, no podemos ser personas que solamente denunciemos las cosas, sino tenemos que ser gente que hace cambios para que esas cosas mejoren. Los líderes tienen que sacrificar metas personales para servir bien a los demás. Tenemos que sacrificar cosas, metas, aún metas personales para servir a los demás. Y si uno no está dispuesto a sacrificar metas personales para el servicio en la iglesia, en el trabajo, en la comunidad o en muchos lados, entonces usted está en grandes problemas. ¿Por qué, pastor? Porque una pregunta, ¿qué ha sacrificado usted por decir lo que es? O sea, ¿qué ha sacrificado por ser cristiano? Si usted no ha sacrificado nada, déjeme decirle que entonces consulte a Dios para ver si usted verdaderamente es cristiano. Porque el hombre que dice que es cristiano está dispuesto a sacrificar. Y si no está dispuesto a sacrificar,
déjeme decirle que entonces está en duda si usted sea cristiano. Cristo sacrificó su propia vida por amor a usted y a mí. Y Él, siendo un rey, dejó todo, se humilló, lo veíamos hace poco. Se humilló, se hizo hombre, se hizo siervo. Wow, qué tremendo. ¿Qué pasa cuando no quieren gobernar? Los que deben de gobernar. ¿Qué pasa cuando usted dice, yo no quiero hacer eso, que lo haga otro? Fíjese lo que dice, vamos a continuar, Jueces, versículo 14 y 15. Dijeron entonces los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegéis por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. ¡Wow! La zarza es una plantita que tiene espinas, que está seca, que está ahí en los desiertos, que fácilmente hace basura, se prende muy fácil. Y todavía dice él, abrigaos en mi sombra. La zarza no hace sombra, muy leve. Pero son falsos gobernantes. Jotán dice, ¿ya saben por qué está gobernando la zarza? Porque ustedes no están gobernando. Si los buenos hombres capaces dejan de gobernar, los malos hombres terminan gobernando a los buenos hombres. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Por eso es que nosotros tenemos estos gobernantes, porque no nos levantamos en poder. No nos levantamos en poder. ¿Por qué ustedes no están gobernando? Si los buenos hombres capaces dejan de gobernar, los malos hombres terminan gobernando a los buenos hombres. No podemos permitirlo, mi hermano. El pueblo termina eligiendo a la persona menos indicada para gobernar. ¿Y por qué gobierna la zarza? Porque el olivo, la higuera, la vid, no quisieron dejar de hacer su función natural que le corresponde. O sea, no quisieron arriesgarse, no quisieron salir de su confort, de su comodidad. Dijeron, no, aquí estamos bien, ¿para qué nos metemos en problemas? ¿Para qué trabajamos más? No. Y a veces pasa así con nosotros, aquí estoy bien. Yo sé que puedo hacer mucho más, yo sé que puedo ayudar en esto, en lo otro, en la iglesia, en la comunidad, en la colonia, en mi trabajo. Yo no sé que lo puedo hacer, pero no lo hago porque no quiero meterme en situaciones difíciles. No quiero que la gente se enoje conmigo, no quiero que la gente me insulte. Además no obedecen, no agradecen. Y esa es una verdad, esa es una gran verdad. A mí me ha sucedido. Pero un líder debe de estar dispuesto a eso y aún más. Yo me acuerdo cuando empezó el COVID, yo le pedí mucho a Dios para que yo pudiera predicar una predicación, valga la redundancia, que compartí. Y esa predicación yo me quedé asombrado porque lo pueden ver, tiene más de 10,000 visitas. Pero si vieran los comentarios, más de 10,000 comentarios malos. Porque la gente no entiende, la gente. Pero yo no podía yo ponerme a estar con ellos contestándoles o diciéndoles, porque yo no puedo igualar a esa gente en esos términos de que no tienen a Dios, no entienden. Entonces sabemos que la gente a veces nos ofende, nos dice cosas y sin razón. No obedecen, nos insultan, pero déjeme decirle, el liderazgo tiene que ser así. A veces tenemos que sacrificar y tenemos que ser nosotros conscientes y tenemos que ser sabios para salir de esas situaciones. No le tenga miedo al liderazgo, no le tenga miedo al compromiso. En todos los ámbitos, en su iglesia, en su comunidad, en su ciudad. No le tenga miedo. Por eso es que no hay líderes cristianos, porque tienen miedo. Es que si yo me meto en la política, me voy si no me hago como ellos, pues no voy a avanzar. Pues usted pídale a Dios, pídale a Dios. Los líderes incapaces tienden a ser autoritarios. Porque dice la zarza, yo estoy dispuesta a gobernar. Claro, yo gobierno, pero ¿saben qué? Hay una condición. Si en verdad quieren que yo gobierne, entonces ustedes me deben de obedecer.
Y si no hacen lo que yo digo, entonces salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Va a haber consecuencias si ustedes no me obedecen. Esos son líderes autoritarios. ¿Cuántos líderes autoritarios no conocemos en este mundo? Y nos quejamos y decimos, pero ¿por qué hay líderes autoritarios? Porque los que pueden gobernar no quieren gobernar. Y permiten que los hombres malos gobiernen. ¿Por qué en las iglesias hay tantas deficiencias? Porque los hombres que tienen la capacidad, Dios les ha dado la capacidad, les ha dado la sabiduría, les ha dado dones. No quieren hacerlo lo que están llamados a hacer. Y permiten que otro que intenta, pero no tiene esa capacidad, lo haga. Y lógicamente no lo hace bien. Tenemos que decidirnos a hacer las cosas bien, tenemos que decidirnos a ser líderes en todos los lugares donde estemos, conforme a la voluntad de Dios y a lo que nos vayamos desarrollando. Eso es lo que Jotán les está diciendo, lo que denuncia. Él dice, nos está gobernando la zarza porque los que debieran de gobernar no lo están haciendo. ¿Cuántos gobernantes no conocen ustedes que dicen qué mal gobernante? En su colonia, en su unidad, este hombre que preside aquí el liderazgo de la zona, de la comunidad, de los edificios, no lo hace bien. Pero ¿por qué no dice, a ver, yo voy a entrarle y yo le voy a pedir dirección a Dios y yo lo voy a hacer? Que otro lo haga. Nos da miedo. No queremos salir del confort. No queremos salir del confort, de la comodidad que tenemos. Y entonces permitimos que otros lo hagan, aunque lo hagan mal. Aunque lo hagan mal, no nos interesa que lo hagan mal, pero que lo hagan. Habiendo hombres capaces, hombres que Dios les ha dado cualidades, facultades, talentos, dones, que Dios les ha dado todo, pero excusamos, siempre tenemos excusas, razonables sí razonables, pero no delante de Dios. Para Dios no hay excusa por dejar de hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué están gobernando esos hombres? ¿Por qué están liderando algunos hombres que no tienen la capacidad o no saben? Porque hemos dejado nosotros que lo hagan, los que Dios nos ha dado esa capacidad. Eso es lo que está denunciando Jotán. Por eso el mundo es gobernado generalmente por gente mala, porque los buenos no aceptan el desafío de hacerlo. Es triste ser gobernado por gente que no es capaz. Y a usted le ha pasado en el trabajo, ¿a poco no a veces en el trabajo, en la escuela? Dice, este jefe que tengo no sabe nada. Por dedazo llegó ahí. Yo recuerdo en una ocasión yo trabajaba en control de calidad, estaba de supervisor y una vez llegó un hombre, iban a cambiar gente, y llegó un hombre y ya era mi jefe, cuando no sabía nada. Y entonces cuando iba a verme, le digo, ¿qué hacemos? Está esta situación. Pues tú explícame, tú dime qué hacer. Bueno, ¿cómo es que si este hombre no sabía y no podía, estaba ahí, aún por encima de mí? Porque hemos dejado de hacer lo que debemos de hacer. Ellos por dedazo, como este hombre Abimelech, la familia, sí, que él sea, por compadrazgo, por todo, pero no, nosotros nos tenemos que levantar y no tenemos que callar las injusticias. Yo sí fui y le dije al jefe, ¿sabes qué? Este jefe que tú me pones, de verdad no sabe nada. Pues ¿sabes qué? Este es tu jefe y se acabó, así me dijeron. Yo en aquel entonces no conocía a Dios. Si no hubiera doblado rodillas, hubiera sido distinto. Yo en ese entonces me enojé y le dije, ¿sabes qué? Pues como él se va a quedar de jefe, pues ya voy preparando mi liquidación porque yo me voy. Y me fui de ese trabajo, 10 años trabajando ahí. Yo creo que si hubiera conocido a Dios, hubiera tomado decisiones más sabias. Y hubiera dicho, yo voy a hacer lo que Él hace, pero me vas a dar lo que le estás dando a Él. Así nos pasa luego a veces.
Y eso es lo que denuncia Jotán. No está gobernando la zarza porque los que debieran estar gobernando no lo están haciendo. Mira, vamos a la palabra, lo que sigue, lo que dice del versículo 16 al 18. Jueces 9, 16, 18. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a las obras de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarnos de la mano de Madián. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y si habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquén Abimelech, hijo de su criada, por cuando es vuestro hermano. Si son con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobal y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech y consuma a los de Siquén y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquén y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué advertencia? En todos los ámbitos de la actividad humana se escuchan las quejas acerca de los malos dirigentes, y la pregunta sería, ¿por qué ese mal líder, ese mal dirigente está gobernando sobre nosotros? Y la respuesta es sencilla, muchas veces porque nosotros lo elegimos. Nosotros sin conocerlo votamos por él, lo apoyamos, porque nos prometió algo, porque nos iba a dar algo. Pero un hombre que tiene visión, un hombre que es íntegro, un hombre que conoce, conoce de Dios, ese hombre no se deja engañar fácilmente por estas personas. Y eso es lo que está diciendo Jotán, está diciendo, ustedes están mal, pero bueno, miren, versículo 20, si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobal y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros, y si no, fuego salga de Abimelech que consuma a los Siquén y a los de la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquén y de la casa de Milo que consuma a Abimelech. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Él está diciendo, está bien, se han hecho bien, que les vaya bien, y se han hecho mal, que les vaya mal. Si han elegido bien, bueno, que les vaya bien, pero si han elegido mal, les irá mal. Él está previniendo, Él está advirtiendo, Él está diciendo esto, y esa es una verdad en nuestras vidas. Si nosotros hacemos y obramos mal, no creas que vas a obtener un buen resultado. Pero si nosotros obramos conforme a la palabra de Dios y conforme a principios y con integridad, créeme lo que siempre vas a obtener buenos resultados. ¿Qué es lo que Jotán le está diciendo? Termina su discurso con una bendición y una maldición. Si ustedes creen que han procedido con integridad, si creen que este hombre es la mejor opción, entonces que les vaya bien a ustedes. Pero si han procedido de una manera mala y este hombre no es la persona correcta, entonces le va a ir mal a ustedes. Por eso nosotros tenemos que elegir a nuestros líderes, pero también los líderes deben de saber que ellos deben de estar, los que tienen capacidad, tienen conocimiento, deben de estar para que aquellos malos que no saben estén. Tenemos que levantarnos con poder. Tenemos que levantarnos para la gloria de Dios. Si usted dice, a veces escucho sugerencias, pastor, ¿por qué no hacemos esto en la iglesia? ¿Por qué no lo hacemos de esta forma, de esta otra forma? Y digo, está bien, lo podemos hacer así. Pero ¿por qué no dicen, pastor, aquí estoy yo dispuesto para trabajar y para poder aportar, para mejorar esto y esto? Eso es lo que debemos de hacer nosotros. ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu afán? ¿Cuál es tu excusa? ¿Cómo se llama la predicación? Rehuyendo al liderazgo. Entonces quieres que vengan otras personas que lideren en la iglesia, en tu colonia, en tu ciudad, personas que tú sabes que no son buenas, que tú sabes que no son íntegras, que tú sabes que no son capaces de hacerlo. Quieres que esos hombres malos lideren a hombres buenos, pero que no son capaces de levantarse y decir, aquí estoy yo. Eso es lo que le está diciendo Jotán. Ustedes están mal.
Ustedes no han puesto en las manos de Dios el nombrarlo. Y mira que Jotán está exponiendo su vida, porque ahí donde fue, ese lugar, había como una saliente, pero estaban adelante, pero él llamó la atención y gritó, porque ahí iban ellos a proclamar rey a Abimelech, y él expuso su vida. Él expuso su vida. Dice, vean bien, busquen hombres con un hombre con integridad. Si es íntegro, a ver les va a ir bien, pero si no les va a ir mal. Y él hizo una advertencia que 3 años después, déjenme decirles que se hizo realidad. Y vamos a estar viendo de qué manera Abimelech murió. Y murió de una forma tremenda, que ningún hombre quisiera morir de esa forma. Lo vamos a estar viendo. Y dice el versículo 21, y escapó Jotán y huyó y se fue a ver, y ahí estuvo por miedo de Abimelech su hermano. Este hombre, después de dar su discurso, después de decirle todo lo que les dijo, decirles, escojan bien a sus líderes, el que sea capaz que se ponga, y él dice, mi vida está en peligro por lo que acabo de decir, por lo que acabo de hacer, puesto que este hombre asesinó, mi hermano, medio hermano, asesinó a toda mi familia, y sabía que él iba a estorbar a este gobernante, pero no se fue en silencio, él fue y él habló de la injusticia que se estaba cometiendo. Si usted ve que aquí hay cosas deficientes, dígalo, pero no solamente dígalo, haga algo para cambiarlo. No rehúya lo que Dios tiene para usted, no rehúya lo que Dios lo ha llamado a ser siervo de Dios. Trabajemos. Dios le va a dar todo lo que usted necesite, aún el tiempo. Los tiempos no son nuestros, son de Dios, pero Dios nos ayuda a organizarnos para hacer. No permita ser gobernado por hombres incapaces cuando hay hombres y mujeres que lo pueden hacer bien, que tienen cualidades, la preparación y lo más importante, tienen dones y talentos. Nadie de los que hemos creído en Dios me puede decir que no tiene dones y talentos. Todos tenemos dones y talentos. El Señor nos los ha dado para su propósito. ¿Qué excusa vamos a poner? ¿Qué excusa vamos a dar delante de Dios? Seamos valientes, actuemos de una manera sabia, de una manera correcta, de una manera en que hemos sido llamados a liderar. Yo decía hace 8 días cuando estábamos hablando de cómo enfrentar el 2025 y yo hablaba de algo, de ser valientes. De ser valientes. Hablamos de David hace 8 días, de confiar en Dios, de tener fe. Y con las armas que Dios le ha dado, usted puede vencer. Usted puede salir adelante. No rehuyamos a ser esos líderes que la iglesia necesita, a ser esos líderes que tu colonia necesita, a ser esos líderes que en tu trabajo necesitan, a ser esos líderes que en tu alcaldía, aún en la presidencia, se necesita. Estamos siendo gobernados, yo lo decía ahorita, decimos, qué mal gobierno tenemos, ¿de dónde escogemos? Pues que no hay de dónde escoger porque no hay hombres que quieran esforzarse, hombres que quieran estar ahí. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Dios no se ha levantado. Fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes, nada más somos sacerdotes porque reyes no queremos gobernar para nada. Cuando el Señor dijo, vayan y señorensen de todo, señorar es gobernar, es liderar, pero nosotros no hemos creído esa parte. Solamente queremos ser espirituales sacerdotes, pero ¿cuándo vamos a ser reyes que gobiernen para la gloria de Dios y para la mejora de su pueblo? Hermanos, este es un llamado a que tenemos que levantarnos a liderazgo en todo tiempo, en todas circunstancias y en todo círculo social, hermanos. Que Dios les bendiga.